Dios le bendiga a todos ricamente. Qué lindo, qué maravilloso, hermoso poder estar con ustedes en este día tan especial para compartir con ustedes una palabra poderosa, una palabra hermosa que le va a ser de gran bendición. Vamos a estar compartiendo con ustedes un tema poderoso, un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón. De hace días atrás hemos estado orando, compartiendo sobre este tema, sobre el poder de la oración extraordinaria. El poder de la oración extraordinaria. Quiero leerle el siguiente pensamiento que dice así: la esencia del avivamiento comienza con un corazón que desea fuertemente a Dios. Repito, la esencia del avivamiento comienza con un corazón que desea fuertemente a Dios. El ejemplo que tenemos en el rey David, en el Salmo 63 del 1 al 3, la palabra dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como la he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. David era un hombre que deseaba fuertemente a Dios, al grado que David se levantaba en la madrugada a buscar la presencia de Dios. Su motivación era la presencia de Dios. David anhelaba muchas cosas, más que el reino, más que riqueza, fama, honor. David anhelaba fuertemente a Dios, anhelaba fuertemente su presencia. Por eso se levantaba cada mañana para buscar la presencia de Dios. Yo quiero hablarles, como les dije al principio, el título de este mensaje es El poder de la oración extraordinaria. Quiero compartir esto como si fuera la visión de Dios. Lo que voy a compartir es algo muy sencillo, pero que tiene una trascendencia poderosa. Esta visión nació hace 300 años atrás y se trata de un humilde esfuerzo por promover acuerdo y unidad visible en el cuerpo de Cristo, por la oración extraordinaria, por un avivamiento y el avance del reino de Dios en el mundo. Repito, es una visión que nació hace 300 años, pero por un motivo muy especial Dios ha traído esta visión, este concepto, este modelo de oración, porque algo quiere hacer Dios, y es trabajar en el poder del acuerdo y en unidad de su pueblo, en pro de un gran avivamiento y en pro del avance del reino de Dios en la tierra. Queremos usar para este tema tan poderoso el libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 21 al 23. Zacarías, capítulo 8, versículo 21 y 23. La palabra de Dios dice así: y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová y a implorar el favor de Jehová. Dice la palabra del Señor: y así hizo Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hace aproximadamente como 30 días atrás, yo oraba al Señor y Dios me impresionó con esta frase: porque no hemos implorado el favor de Jehová. En medio de todos estos tiempos de la pandemia, esta palabra resaltó fuertemente hasta que comencé pues a buscar la palabra, a orar, a investigar, y descubrí
que esta palabra me llevó pues a una experiencia de los primeros despertares de avivamiento de hace 300 años que ocurrieron tanto en Europa como en los Estados Unidos. La historia nos habla de un hombre llamado Jonathan Edwards. Este fue llamado uno de los teólogos más grandes de la historia de los Estados Unidos. Se le conoce a Jonathan Edwards por su mensaje poderoso titulado Pecadores en manos de un Dios airado, que predicó en el año 1741. Después de 3 días de ayuno, él predicó esta palabra y fue un tiempo poderoso de salvación y de arrepentimiento. En 1747, Jonathan Edwards recibió un folleto, un manual, un librito de las iglesias de Europa, que le enviaron un material, un folleto, donde se presentaba una estrategia que dio grandes resultados, que produjo un gran despertar, un gran avivamiento, una estrategia que en aquel tiempo le llamaron concierto de oración. Hasta el día de hoy también se sigue llamando concierto de oración, porque se establece un modelo de oración, un modelo de trabajo, donde se busca el poder unir al cuerpo de Cristo, el poder trabajar en el poder del acuerdo, en la unidad, en pro, ¿verdad?, del avivamiento y en pro del avance del reino de Dios a través de lo que llamamos una oración extraordinaria. Por eso que el tema es el poder de la oración extraordinaria. Jonathan Edwards luego escribe otro material, un librito, donde él presenta como un título, como una tentativa para ponerse de acuerdo del pueblo de Dios a través de la oración extraordinaria para un avivamiento de la iglesia y el avance del reino de Dios en el mundo, según las promesas bíblicas y proféticas del Señor. El profeta Zacarías nos presenta algo de este futuro glorioso, o más que todo, Zacarías profetiza algo de cómo sería este futuro glorioso y próspero de la iglesia del Señor. Y Zacarías dice, lo que acabamos de leer hace poco, dice, habrá ciudades de muchos pueblos y naciones adorando a Dios. O sea, Zacarías presenta un panorama profético donde dice que habrán ciudades y pueblos poderosos y naciones adorando a Dios y buscando verdaderamente su rostro. Esta palabra que Zacarías compartió o profetizó tiene cumplimiento en estos tiempos finales. Ha venido Dios uniendo pueblos, uniendo ciudades, uniendo naciones para un tiempo sincero y poderoso de las personas buscando el rostro de Dios. Dice Zacarías, también habla de adoradores gentiles que superarían a los judíos 10-1. Dios va a levantar un movimiento de adoración y de oración, donde naciones, pueblos, se van a levantar para buscar el rostro de Dios y para implorar el favor de Jehová. Lo más grande, lo más probable es que el Espíritu Santo nos habla de un gran avivamiento, queridos hermanos, y la más gloriosa prosperidad de la iglesia en la tierra, que beneficiará este movimiento, este evento va a beneficiar directamente al pueblo judío o al pueblo de Israel. Amén. Bendecimos a Israel por eso. Es algo que tendrá cumplimiento final en estos tiempos. Lo creemos así porque todo el cumplimiento profético de la palabra de Dios se va a dar precisamente en los tiempos finales, en los tiempos del milenio, cuando Cristo venga y se establezca en la tierra con su gloria. Hay varios, los profetas como Isaías, Miqueas, también el libro de Jueces, hablan de este tipo de movimiento que va a haber en Isaías capítulo 60 del 2 al 4, en Isaías 66 versículo 8, en Miqueas 4 del 1 al 3, en Isaías 2 del 1 al 4, en Jueces 1, 2 y 3. Dice la Biblia que en Jueces 1, 2 y 3, cuando se le asigna al pueblo a la tribu de Judá, Jehová dijo,
¿quién subirá primero? Dieron ellos, ¿quién subirá primero? Y Jehová dijo, Judá subirá primero. Judá, o sea, la alabanza, la adoración subirá primero. Pero después dice que Judá llama a su hermano Simeón para que la acompañe. Y Simeón significa el que oye, o sea, que el que ora, el que ora, el que clama. Entonces, estos dos elementos se van uniendo, la adoración, la oración, y hay que añadir también aquí el ayuno, que son importantes para poder tener un efecto poderoso en la oración extraordinaria. Voy a dividir esta serie en varias partes. Voy a hablar un poco de cómo será esta visión celestial, cómo será este movimiento de oración. Luego hablaremos sobre las características de la oración extraordinaria. Y por último hablaremos de cómo se puede implementar en una iglesia, en una ciudad, en una región, en un país, este tipo de oraciones extraordinarias. Amén. Quiero leerles, para comenzar entonces, vamos a mirar algunos aspectos de esta visión, como lo describe el profeta Isaías, como leemos otra vez, Isaías 8:21 dice, otra vez lo leo para ustedes, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y vamos a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Bien, ¿cómo comienza esta oración extraordinaria? Porque estamos hablando del poder de la oración extraordinaria. ¿Cómo comienza la oración extraordinaria? La profecía de Zacarías, ¿verdad? Nos habla de un gran avivamiento, de una verdadera adoración a Dios entre su pueblo, a través de un gran arrepentimiento y un gran avivamiento de la iglesia. Se nos habla de un extraordinario espíritu de oración, que más tarde le voy a mencionar un poquito de esto. Y este espíritu de oración que se va a desatar, según Zacarías 12:10, es lo que va a hacer la introducción a este gran avivamiento. Va Dios a derramar un gran espíritu de oración, y este espíritu de oración es el que va a introducir a la iglesia a un gran avivamiento. Eso es en primer lugar. Lo bueno que este avivamiento o este movimiento de oración extraordinaria lo va a provocar Dios mismo. Es muy interesante porque, como la palabra dice aquí, que esto dice que los habitantes de una ciudad le dirán a los habitantes de otra ciudad, levantémonos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Es interesante que en este momento de la profecía, la gente no va a buscar algo de Dios, como comúnmente ocurre en el día de hoy. Hay gente solamente buscando algo de Dios. Tienen una petición, tienen una necesidad, quieren un milagro, que está bien, pero cuando venga este momento, este tiempo, la gente no va a querer a algo de Dios, van a querer a Dios mismo, a Dios vivo. Como decía el rey David, mi alma tiene sed, mi alma te anhela. Y viene este tiempo producido por este espíritu de oración que la gente va a anhelar fuertemente. Queremos a Dios, o sea, ya no queremos algo de Dios, queremos a Dios mismo. Dios va a ser buscado, Dios va a ser buscado y Dios va a ser deseado. Por eso que la Biblia dice en el libro del profeta Isaías, y vendrá el deseado de las naciones. El Señor va a ser deseado, Jesús va a ser deseado. Muchas personas van a estar inquiriendo, como dice Jeremías 29:10-14, que la gente va a inquirir, la gente va a buscar a Dios de todo corazón. Dice que lo hallarán, lo encontrarán, porque lo buscarán de todo corazón. Los profetas en el Antiguo Testamento a veces representaban a Dios. Cuando los profetas se ocultaban o se escondían, hablaba como que si Dios estuviera oculto o Dios estuviera escondido del pueblo. Y cuando los profetas salían a la luz a compartir una palabra, es como que si Dios saliera también al encuentro de las personas. Porque Dios, hermano, cuando uno inquiere por Él, uno comienza a inquirir por el Señor, uno comienza a esperar en el Señor. Isaías 58:9 nos habla un poquito de esto. Isaías 58:9, Isaías 45:17-19,
Isaías 25, 8, 9. Amén. Usted puede buscar estas referencias que habla de este tiempo, cuando Dios va a ser buscado, cuando Dios va a ser deseado, cuando no queremos algo de Dios, sino queremos a Dios mismo. Qué tremendo cuando llega ese momento que solo queremos a Dios, cuando nos apasionamos fuertemente por la presencia del Señor. Amén. Bien, en tercer punto, ¿quiénes son los que se unirán a buscar a Jehová de los ejércitos? Dice la Biblia aquí que se van a levantar los habitantes de una ciudad, le dirán a otros habitantes de otra ciudad, vamos a implorar el favor de Dios y vamos a buscar a Jehová de los ejércitos. Y dice, yo también iré. ¿Quiénes son los que se unirán a buscar a Jehová de los ejércitos? Según el versículo 21 y 22. Uno dice, moradores de muchas ciudades. Moradores de muchas ciudades. Usted se puede imaginar lo que va a hacer Dios en los próximos tiempos, los próximos años, meses, días. Moradores de las ciudades, hermano, se van a levantar para buscar a Dios. Eso es lo que la profecía está diciendo, ¿verdad? Dice, moradores de muchos pueblos, de naciones fuertes, se van a levantar. Naciones fuertes van a reconocer su necesidad de invocar el nombre del Señor, de buscar su rostro, de buscar su presencia. Naciones fuertes. Dice también, mucha gente de todo el mundo se unirá. Mucha gente de todo el mundo se unirá. Dice que por cada judío, 10 gentiles se van a pegar, se van a aferrar por cada 10. O sea que habla de los gentiles, que serán 10 veces más que los judíos. O sea que por cada judío habrá 10 gentiles. Pero todos se van a enlazar, porque viene un momento en que va a haber un enlazamiento entre el pueblo gentil y el pueblo judío, todos buscando a Jehová de los ejércitos. Amén. Así que estos son los que se van a unir en este movimiento de ¿qué? De oración extraordinaria, de buscar a Jehová de los ejércitos. Bien, ahora en cuarto punto es el cómo. Siempre me gusta llegar al cómo. ¿Cómo comenzará este movimiento de oración? ¿Cómo comenzará este avivamiento? ¿Cómo comenzará este gran despertar de Dios? ¿Cómo va a comenzar todo esto? La Biblia dice el cómo, dice aquí en Zacarías 12:10. Quiero leerles rapidito Zacarías 12:10, porque aquí no habla del cómo. Dice la Biblia en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué va a hacer Dios para conectarnos, para introducirnos en este avivamiento? Va a derramar, dice, espíritu de gracia y de oración. En otras versiones dice espíritu de gracia y de súplica. Entonces, lo que va a introducirnos a nosotros, lo que nos va a introducir en este gran avivamiento, en esta oración extraordinaria, va a ser provocado por el mismo Dios. El Espíritu Santo va a poner en nosotros ese espíritu de oración que había en Cristo, que hay en el Espíritu Santo también, que intercede con nosotros, con el mismo. Decirle, Dios va a poner un espíritu de oración en su iglesia, como lo tenía la iglesia primitiva, y algunos profetas y hombres de Dios, y algunos hombres en la historia tenían un espíritu ferviente de oración, de búsqueda, de adoración, de ayuno. Entonces, esto, el cómo va a comenzar a través de este derramamiento de un espíritu de oración. Qué tremendo, hermano, que esto va a nacer por el Espíritu Santo, que va a poner en nosotros el querer como hacer, va a poner un espíritu de oración para adorar, para orar, para ayunar, para interceder, para levantarse en la mañana, para orar todos los días, bueno, todos los meses, en el poder del acuerdo, a través de una unión visible en pro, obviamente, en pro del avance del reino, a través de lo que llamamos la oración externa. El cómo entonces Dios va a dar ese espíritu de oración, ¿verdad? Nos va a inspirar a unirnos. El Espíritu Santo va a inspirarnos a unirnos, a orar de la manera extraordinaria, según la promesa de Dios de ayudar y avivar su obra y avance su reino como Él lo prometió. Es muy importante entender esto, porque este espíritu de oración va a venir, hermano, para ayudarnos a nosotros a que todas esas promesas de Dios y todas esas profecías que se han dado se cumplan, se lleven a cabo, para avivar su obra,
para el avance del reino como Él lo prometió. Cristo dio una promesa que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y también la iglesia en Isaías 60 que el mundo se llenará de tinieblas, pero sobre nosotros amanecerá y nosotros será vista la gloria de Dios. Así que Dios va a derramar, hermano, un espíritu de oración. Ya lo está haciendo, lo ha venido haciendo en otras partes del mundo, pero ahora viene una intensidad de Dios, viene una intensidad del Espíritu Santo a poner hambre y sed por Dios. O sea, más que pensar en un avivamiento, queremos al Dios que trae el avivamiento. Amén. Ese es el cómo va a comenzar este movimiento de Dios. Dios va a derramar, ¿qué cosa? Un espíritu de ¿qué? De oración. Otro aspecto es también, ellos dicen que cuando este espíritu de oración se derrame y la gente comienza a unirse en oración, comenzará así, comenzarán a unirse en oración, ¿verdad? Vamos a unirnos para orar de una manera extraordinaria. Vamos a unirnos para orar de una forma extraordinaria. O sea que orar extraordinariamente, orar de manera extraordinaria, no es la oración común o la reunión común. Son oraciones extraordinarias que Dios va a poner para que el avivamiento y el avance del reino. Comienza entonces con una espíritu de oración. De ahí que vamos a unirnos a orar. Al principio, este movimiento va a ser así, va a comenzar gradualmente, y de ahí poco a poco se va a aumentar el avivamiento. Se va a aumentar poco a poco. Va a ser, o sea, no va a ser algo así que, brum, van a ver, no, poco a poco. Va a comenzar con un grupo pequeño y va ahí poco a poco, va gradualmente, se va a aumentar, anunciando que hay un gran avivamiento. Esto se va a catalizar en los cultos y en los servicios que engrandece a Dios a través de los creyentes. Por falta de tiempo no quiero comentar algunos testimonios, pero recuerdo a un pastor en la ciudad de Nueva York que él, buscando la presencia de Dios, el Señor le dijo que si tú invocaras mi nombre, dice, no habrá templo para la cantidad de personas que te voy a mandar. Y este pastor comenzó una reunión de oración extraordinaria los días martes en la ciudad de Manhattan, Nueva York. Y comenzó con un grupo pequeño, comenzó con unos, creo que eran, el primer día llegaron como, si acaso, unos 13 o 15. Pero ahí, a medida que Dios iba respondiendo a las oraciones, el grupo fue creciendo al tal grado que casi el martes era muy parecido la asistencia al del domingo, porque la gente reconocía su necesidad de orar. A eso se llama pues oración extraordinaria. Entonces, eso va a comenzar, recuerde, Dios va a poner un espíritu de oración, de ahí va a ser algo gradual. De ahí también que a medida que esto va creciendo, ¿verdad? Otros van a ser despertados para unirse también a este esfuerzo de unidad, de acuerdo. Van a unirse y van a ser unidos, van a ser despertados de su necesidad. O sea, la necesidad de orar la van a tener, la necesidad de orar van a tenerla, van a ser despertados seriamente y van a ser motivados a clamar a Dios. Ellos van a ser despertados. Dios va a poner esto en la gente, aparte de derramar su Espíritu, y va a poner en la gente la necesidad que tienen que orar, que hay que orar, que tenemos que orar. Ya aquí no nos queda más que orar. Entonces Dios va a poner esa necesidad, lo va a despertar en la gente, su necesidad de orar. Amén. Ellos serán llevados a unirse. Estas personas que van a ser despertadas van a ser llevadas a unirse al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para buscar al Señor y servirle de forma extraordinaria a Dios en su casa. Ellos verán alrededor de sí mismos. O sea, estas personas van a ser provocadas, van a ser despertadas a unirse al resto del pueblo, a buscar a Dios. Por eso que usted no se tiene que preocupar. Al principio yo voy a comenzar a derramar el espíritu de oración sobre alguien, sobre un hombre, una mujer, sobre un grupo de personas, pero poco a poco el mismo Dios va despertando.
Por eso estamos contentos, porque viene la necesidad de orar. Hay historias de avivamiento. En el ejemplo otra vez de Nueva York, un avivamiento donde había una crisis económica y los hombres de negocios de Wall Street tuvieron que asistir a una reunión de oración al mediodía. Y comenzó con un grupo orando al mediodía, un grupo pequeño también, pero era tanta la necesidad que sintieron de que tenían que buscar a Dios, que aquella reunión de oración del mediodía creció al grado que no cabían la gente en esa iglesia. Buscaron otras iglesias, hermanos, para la reunión de oración extraordinaria al mediodía. Los hombres llenaban los mediodías de algunos santuarios, de algunos cuartos, de una capilla, lo llenaban porque tenían necesidad de orar. Ese fue un gran despertar, que se dice que cada semana se convertían más de 10,000 personas por semana, mientras que duró ese movimiento de oración. Amén. Entonces hay un despertar también. Y la iglesia, dice la Biblia, dice que por cada judío 10 gentiles. Uno declara entonces que por cada... que la iglesia va a crecer 10 veces más. O sea, habla del crecimiento de la iglesia, que será 10 veces más. Bendito. Y ese número es muy importante llegar a alcanzarlo. Amén. Entonces, ya vimos el cómo. Ahora vamos a ver cómo será la manera de la unidad en la oración. ¿Cómo será la manera? Es importante, vimos el cómo. Ahora vamos a ver del cómo será la manera. Número uno, tengo que decir que será una unión visible. O sea, no basta con decir estoy unido, no. Será yo voy a participar, voy a unirme de manera visible a ese movimiento de oración, porque a todos nos conviene el avivamiento. Amén. Va a ser visible y voluntario. Quiero resaltar esto. Este movimiento no es para obligar a nadie, ni para presionar a nadie, no. Recuerde que dije que el Señor mismo va a poner el deseo, el querer, va a poner el hambre en la gente que está esperando, que quiere ver la gloria de Dios, que quiere ver un avivamiento. Dios va a comenzar a poner eso en el corazón de la persona, esa carga por orar, por un avivamiento, por el avance del reino de Dios. Comienza Dios con una persona, con un grupo, y va despertando Dios. Pero es importante remarcar que esto es algo voluntario. Dios va a tocar el corazón para que sea algo voluntario. Dos, los que viven en una ciudad le van a declarar a otra ciudad. ¿Cómo es que se va a hacer la unidad? Recuerde, estamos hablando de la manera como va a ser la unidad en la oración extraordinaria. Uno, a través de una unión visible y voluntaria. Dos, los que viven en una ciudad le dirán a otra ciudad, vamos a implorar el favor de Dios y vamos a buscar el rostro de Jehová. Entonces puede imaginar, hermanos, que los habitantes de una ciudad le dirán a los habitantes de otra ciudad o de otra región, vamos a levantarnos, levántate para que imploremos el favor de Dios y para que busquemos el rostro de Jehová de los ejércitos. Tremendo, qué gloria a Dios por eso. Muchos de los que oyen las declaraciones, mucha gente va a oír la propuesta de unidad, de acuerdo. Hay gente que ya Dios está operando en sus corazones, lo está procesando, que cuando se hable de la propuesta de unidad, estas personas se van a unir a esa gran declaración, serán llamados, ¿verdad?, a la unidad a través de esta oración. O sea, serán llamados, mismos van a ser llamados a unirse. ¿Por qué? Porque la declaración que se hace, vamos a implorar a Jehová y a buscar el rostro. Esa declaración de implorar el favor de Dios y de buscar el rostro de Jehová del ejército tiene un respaldo del cielo. Así que, ¿qué va a pasar, hermano? La misma declaración, cuando uno comience a hablar de esto, habrá gente que dirá, yo me uno a ese movimiento, yo me uno a esa declaración. Por eso que la palabra dice aquí, que más adelante lo voy a decir esto, y como resultado, ¿verdad?, de este movimiento, ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia va a crecer, va a prevalecer y se esparcirá entre todo el pueblo y en toda la tierra. La iglesia va a crecer, va a perseverar y se va a expandir. Pero aquí viene ahora un punto importante de la unión. Dice en el versículo 21 de Zacarías 8,
al final dice, y yo iré, dice, y yo iré, yo también iré. Termina la frase de Zacarías 8:21 diciendo, yo también iré. O sea, esa frase, yo también iré, habla entonces, hermano, del compromiso, de la aceptación, del deseo, de la pasión, ¿verdad? Por orar, por unirse en el poder del acuerdo, por unirse, hermano, para buscar, para implorar el favor de Dios y para buscar el rostro de Jehová de los ejércitos. Implorar el favor de Dios, lo voy a explicar ahora qué significa implorar el favor, pero también habla de buscar el rostro de Jehová. Cuando hablamos de buscar el rostro de Jehová, hablamos de tiempos de intimidad con Dios, de mucha intimidad con Dios, de un deseo con Dios, de un deleite, está en la presencia de Dios. Nosotros tenemos un concepto que le llamamos a los ayunos también, ayunos de deleite. Los ayunos de deleite son cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, que tú te sientas en la presencia de Dios, solo para esperar en Dios, solo para deleitarte en su presencia. Así que hay una respuesta a la propuesta, hay una respuesta a la declaración. ¿Y cuál es la respuesta? Como dice la Biblia en el Salmo, venid y subamos al monte de Sión. Venid y subamos al monte de Sión. O sea, va a haber una respuesta que la gente dirá, yo también iré. Qué bueno que muchos van a decir, yo también iré, yo me uniré, yo me voy a unir a ese esfuerzo de oración extraordinaria, voy a unirme a ese movimiento y voy a ser parte de lo que Dios va a hacer, porque el avivamiento tiene un beneficio para todo el mundo, para toda la humanidad y sobre todo para todos los hijos de Dios. Amén. Así que hay un yo iré. También quiero mencionar un punto importante. ¿Cómo será la manera en que ellos van a concordar? ¿Cómo será la forma como vamos a estar de acuerdo o a unirnos a través de una unión, a través de un acuerdo explícito y a través de una unidad visible? ¿Cómo será? Hay una frase que dice, hay un tema que dice, vamos a implorar el favor de Dios. En otras palabras, entonces, hay un tema definido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a implorar el favor de Dios. O sea, que ese era el tema definido. Si van a unir en oración, si van a poner de acuerdo, o unir en oración, o unirse de acuerdo, ¿para qué? Para implorar el favor de Dios, ya sea diariamente, de eso hablaré después, en cuanto a la implementación, diariamente, semanalmente, mensualmente, trimestralmente, anualmente. Vamos a implorar, ¿qué cosa? El favor de Dios. ¿Qué significa implorar el favor de Dios? ¿Qué significa esto? Significa, número uno, pedir con ruego. Implorar significa pedir con ruego. Implorar significa pedir con lágrimas. Con lágrimas, con un corazón quebrantado. Implorar también significa pedir con humildad. Implorar también significa, hermano, esperar del Señor su compasión. Eso es implorar, ¿verdad? Pedir con ruego, con lágrimas, con humildad y esperar del Señor su compasión. Que Dios tenga compasión, que Dios tenga misericordia y, como le dije también, buscar el favor de Dios y buscar el rostro de Dios. Esto tiene que ver con tiempo de intimidad. Implorar, hermano, el favor de Dios significa también orar, actuar rápidamente, accionarse para orar continuamente. Eso es muy importante, no solamente orar de manera reaccionaria a algo, sino que debe haber un movimiento de oración que sea continuo y permanente. La adoración es continua y permanente, y la oración también. Apocalipsis 5:8 dice que había en el cielo arpa y copa. Eso es algo continuo. Eso fue lo que vio David, y establece un tabernáculo de David que ministraba 24 horas al día por más de 40 años. Ministró en ese tabernáculo día y noche adoración y oración profética. ¿Por qué? Porque el movimiento de oración debe ser una acción rápida, debe ser algo continuamente,
Y otra cosa importante es que mientras que vamos aprendiendo, mientras que vamos siendo entrenados, vamos, o sea, yendo y actuando. Vamos yendo y actuando, vamos yendo y ahí vamos trabajando sobre la marcha. O sea, no es cuestión de que usted va a tener una super preparación, sino que sobre la marcha vamos a estar recibiendo el entrenamiento para hacer en cuanto a la forma, en cuanto al discipulado, al entrenamiento. Pero lo más importante es un corazón que disponible, dispuesto. Por eso que al principio dije, la respuesta a la propuesta fue: yo también iré. Y espero que usted también le diga a Dios: Señor, yo también iré, estoy dispuesto. Bien, esta profecía, ¿verdad? Esta profecía nos da una imagen, gloriosa y poderosa de esta unión de la oración extraordinaria. O sea, cuando uno ve estas palabras proféticas, nos da, ¿verdad?, una imagen. ¿Cómo será esa unión de la oración extraordinaria? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la imagen que uno puede ver en relación a esto? Le quiero mencionar varias cosas. Número uno, esta imagen que se presenta de la oración extraordinaria a través del acuerdo, de la unidad, ¿verdad? Presenta una imagen como algo feliz y estimulante, como algo feliz y estimulante. Usted se puede imaginar esto, hermano, que este movimiento de oración va a ser algo feliz, no va a ser una carga, sino va a ser, usted va a encontrar estímulo, va a encontrar placer, y sobre todo este movimiento de oración extraordinaria, este acuerdo y esta unidad le va a dar mucho placer a Dios primeramente. A Dios le va a dar placer, porque hay un pueblo que ha decidido trabajar en el acuerdo y en la unidad, unirse en una oración extraordinaria para implorar el favor de Dios, para orar por avivamiento, para orar por la cosecha, para orar por la salvación de las almas, para orar por las nuevas generaciones, para orar por la planeación de iglesias, para orar por avivamiento, para orar por las naciones. Bendito sea el Señor, hermano. Esto va a ser algo glorioso y poderoso, para orar por la iglesia, por los miembros, por la familia. ¡Wow! Entonces, este movimiento que se va a ver como una imagen, como usted mira la imagen, como Salmo 133, mira cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como la imagen de Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando la iglesia primitiva estaba orando por 10 días, esperando el Pentecostés. ¿Qué imágenes tenemos en el libro de los Hechos de la iglesia orando en el poder del acuerdo y unidad? Imágenes poderosas, pero estas imágenes de unidad, que ya las podemos mirar proféticamente, le van a dar placer a Dios. Amén. Los resultados de esta oración, los resultados serán poderosamente exitosos. Los resultados serán resultados ¿de qué? De avance del reino de Dios, de salvación de los perdidos. Habrán resultados de milagros, sanidades, liberación. En fin, hermanos, será algo poderoso. Resultados exitosos que van a entrar voluntariamente en esa unión visible para orar de una manera extraordinaria. En otras palabras, muchas personas van a entrar. Ya lo estamos creyendo, lo estamos declarando, que muchas personas en todas las iglesias, en las denominaciones, en las naciones, en los grupos, van a entrar. Porque este movimiento lo produce Dios, lo produce el Espíritu Santo. Está temblando un espíritu de oración, está derramando un espíritu de oración, un espíritu de súplica. ¿Por qué el Espíritu Santo va a hacer eso? Porque el Espíritu Santo tiene que preparar a la iglesia para algo, para la venida de Cristo. El Espíritu Santo va a derramar ese espíritu de oración, no solamente por un avivamiento, por una gran cosecha de almas, por el avance, por el reino, por tantas cosas, sino que de una forma también directa va a preparar a la iglesia en adoración y oración
para la venida del Maestro. Por eso declaramos Maranata, ¿verdad? Entonces, muchas personas van a entrar no de manera obligada, sino de manera como voluntariamente, porque esto será un movimiento voluntario. El que no siente, no quiere, no vamos a preocuparnos, vamos a orar. En su momento Dios le va a hablar, le va a tocar y ellos se van a unir también al movimiento. Quizás eso va a ser un proceso, ¿verdad?, que va a ocurrir. Entonces habrá mucha gente. En cuarto lugar dice que habrá grandes efusiones o grandes derramamientos del Espíritu Santo. Van a haber grandes efusiones del Espíritu Santo derramando, por supuesto, trayendo sanidades, trayendo milagros, trayendo señales, trayendo conversión. Mire, por causa de orar de acuerdo, por causa de orar unido, por causa de orar por las almas, Dios mismo va a traer las almas a la iglesia. Dios va a traer las almas a la iglesia. Y usted quizás ni siquiera la evangelizó, ni la invitó, pero como Dios quiere salvar a las almas, entonces va a levantarse este movimiento de oración extraordinaria, porque vamos a orar de forma extraordinaria. Y eso va a traer grandes derramamientos ¿de qué? Del Espíritu Santo, trayendo señales, milagros, sanidades. Amén. Gloria a Dios. Y otro punto importante, quizás uno de los puntos que yo quiero presentar en esta gran imagen de la unión visible que vendrá y el acuerdo, de que esto traerá avance al reino de Dios. Sí, va a haber avance. Todo lo que se resiste, todo lo que se ha resistido a la iglesia del Señor, todas las tinieblas que se han resistido van a caer, van a ser quebrantadas, van a ser doblegadas. Los muros de Jericó van a ser caídos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque el mismo Dios va a ser entronizado en las ciudades, en las naciones. Habrá movimiento de adoración, movimiento de oración, de intercesión, de ayuno, de acuerdo, unido visiblemente. Y lo más importante de este avance, porque el Señor mismo tomará control de las cosas y traerá avance. Y todo lo que se ha resistido, lo que ha impedido, Dios va a derrumbar, va a quebrantar toda esa resistencia y va a traer avance sobrenatural al pueblo del Señor. Pero lo más importante de esta visión de unidad, de esta imagen que podemos mirar, es esto: es que el Señor Jesucristo va a ser glorificado. El Señor Jesucristo va a ser glorificado. En otras palabras, el Señor es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. En todo este proceso de la oración extraordinaria, nosotros vamos a morir a nuestro yo, a nuestro ego. Pero el que va a ser destacado, el que va a ser adorado, alabado, glorificado, se llama Jesús. El Señor Jesucristo va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque el libro del profeta Joel dice, capítulo 2, versículo 28, que yo voy a derramar a mi espíritu sobre toda carne. Y una de las labores, funciones que viene a hacer el Espíritu Santo es que Cristo reciba toda honra y toda gloria y toda alabanza. Hermano, en este movimiento de oración, puedo decirle que nadie se robará su gloria. Nadie se robará su gloria. Nadie se va a robar su gloria. La gloria es para Dios. La gloria es para Él. Amén. Yo quiero invitarte a que oremos, hermano, para que usted comience a pedirle a Dios: Señor, derrama sobre mí espíritu de oración. Derrama ese espíritu que el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, nos habla, que Dios va a derramar espíritu de gracia y de súplica, espíritu de gracia y de oración. Ahí comienza este avivamiento. Dios va a comenzar a derramar ese espíritu sobre tu pueblo, sobre sus hijos, sobre aquellos que tienen esa pasión, que desean a Dios fervientemente. Y muchos de ellos se van a levantar de madrugada, van a orar en las noches, en las tardes, a los mediodías, en fin, hermanos, porque ya no será algo que lo produce el hombre, sino que va a ser producido por la presencia de Dios. Vamos a orar para cerrar esta primera parte de esta enseñanza y pidiéndole a Dios: Señor,
Derrama sobre mi vida, mi familia, mis hijos, mi hogar. Derrama sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre esta nación, sobre el mundo. Derrama, Señor, tu espíritu de oración. Ese espíritu de oración que caracterizó a Cristo, que se levantaba muy temprano y oraba. Ese espíritu de oración que levantó a la iglesia primitiva. Ese espíritu de oración que nos caracteriza, hermano, en estos tiempos finales. Que Dios Santo intercede con nosotros, que decir, esa espíritu de oración es el que Dios quiere darte, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor, oramos y pedimos, Señor, que tú derrames un espíritu de oración sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada creyente, sobre cada hijo tuyo. Comienza, Señor, a derramar ese espíritu de gracia y de súplica y de oración en unidad, en el acuerdo, por un avivamiento, Señor, por un avance de tu reino aquí en la tierra, en el mundo, Padre, para que veamos la cosecha de miles, para que veamos tu victoria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente.